Bueno, bienvenidos a todas, todos y todes a un nuevo seminario del Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo. Como saben, estos seminarios se suceden lunes por medio a las 11 de la mañana y aquí intentamos presentar trabajos de investigación de integrantes del CITECDE o de invitados externos con el propósito de generar espacios de diálogo, construir nuevas perspectivas que se relacionan con los trabajos que se realizan aquí. El día de hoy, como muchos de ustedes saben, la presentación está a cargo de la doctora Milagros Rodríguez, que nos va a presentar su nuevo libro llamado Estado, Industria y Desarrollo, Atucha II y la senda del programa nuclear argentino 1979-2014. Milagros es licenciada, profesora y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, la Universidad de Buenos Aires. Es becaria postdoctoral de CONICET, actualmente, en el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, trabajando en el programa de estudios de Historia Económica y Social Americana. Se desempeña como docente de Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas y de Historia Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su campo de investigación se centra en la historia industrial y las políticas públicas implementadas en la historia argentina reciente. Entre sus líneas actuales de investigación se destaca el análisis del programa nuclear argentino en relación al rol de la planificación estatal y el desarrollo industrial. Estos trabajos de Milagros dialogan, en algunos casos incluso han trabajado en conjunto con el observatorio que funciona en el Instituto de Estudios, principalmente en aquellas líneas relacionadas con políticas tecnológicas y de innovación, empresas públicas y producción de bienes y servicios intensivos en conocimientos, así como varios trabajos relacionados a política nuclear, política energética, y desde ya los análisis que se realizan en el observatorio relacionados con el desarrollo del programa nucleoeléctrico de la CONEA. Así que le damos la palabra a Milagros para que presente su libro, y luego de su intervención habrá lugar, por supuesto, a consultas, observaciones de parte de quienes están participando a través del Meet. Así que, Milagros. Bueno, muchas gracias, Ana, por la presentación. Y bueno, y como punto de partida, en realidad quería agradecerle a Manuel Lugones, que fue quien me invitó muy amablemente a participar. Con Manuel tenemos muchos puntos y temas de investigación en común, así que cada vez que tenemos la oportunidad solemos intercambiar bastante opiniones sobre estos temas. Así que bueno, gracias a Manuel y gracias a Ana por la organización del seminario y la presentación. Pobre, la volví loca, Ana. Así que... y bueno, y obviamente agradezco también al CITECDE por el espacio y a todos los asistentes, ¿no? que se acercaron en esta hora de la mañana a escuchar la presentación. Bueno, como comenté antes, decidí no hacer un PPT porque quería que fuera algo más, más distendido. En realidad, un poco mi objetivo en esta presentación es contarles un poco el qué y el porqué del libro, digamos, señalar así como los ejes que elegí, digamos, para investigar y un poco también por qué, que me parece que eso hace bastante a la cuestión. Bueno, de más está decir, el libro en realidad fue resultado de mi tesis doctoral, que fue dirigida por Claudio Bellini y Solema Marzorati, y que a su vez también, antes de ser una tesis doctoral, fue una inquietud muy personal, porque yo trabajé un tiempo en Atucha II, en la parte, digamos, administrativa, bueno, soy técnica, ni ingeniera, pero trabajé en la parte administrativa durante un tiempo. Y bueno, ¿no? Y tuve como una especie de acercamiento a ciertas cuestiones. Esto fue allá por el 2009, 2010, donde el proyecto, digamos, estaba inconcluso todavía. Pero ya entonces, o sea, sentía que me surgía la inquietud sobre la historia puntualmente del proyecto Atucha II, que bueno, como probablemente lo saben los presentes, es como muy controvertida, ¿no? Porque es una central que demoró muchos años en construirse, el proyecto arrancó en el año 79, digamos, y
formalmente se empezó a construir en 1980 y se terminó en el 2014. Entonces ya incluso en su momento, no en esos años, 2009-2010, aparecía mucho nuevamente la discusión sobre si era viable, ¿no?, terminar el proyecto, sobre cuánto iba a salir. Bueno, había un montón de cuestiones que ya por entonces daban vueltas y que, digamos, me llevaron a interesarme y a pensar en Atucha 2, digamos, en términos de preguntas de investigación, de problemas de investigación. Y bueno, y ahí fue que yo justo me estaba graduando de la carrera. Yo después, digamos, dejé de trabajar en Atucha 2, pero como que mi interés siguió justamente, ¿no?, por el lado de la investigación histórica y puntualmente por el lado de la historia económica, que, digamos, toca un montón, ¿no?, de otros aspectos que tienen que ver con la ciencia, la tecnología y demás. Bueno, y en ese recorrido que fui haciendo, donde empecé a leer que había escrito, me encontré con varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, sobre el tema del programa nuclear argentino había ya cierta producción. De hecho, me parece que en los últimos 10, 15 años como que es un tema que volvió un poco, ¿no? Empezó a tener un poco más de visibilidad y por lo menos desde las ciencias sociales se empezaron a producir más trabajos. Acá, bueno, digamos, así como trabajos fundantes están los trabajos de Diego Hurtado, ¿no?, que han tenido mucha relevancia. Pero sobre el tema nucleoeléctrico en particular y sobre el tema Atucha 2 más particularmente, había muy poco. Y la realidad es que esas producciones bibliográficas que había sobre Atucha 2, que hay, cuando las leía no me convencían. En primer lugar, bueno, fueron producidas por fuera de la disciplina de la historia, entonces obviamente uno siempre piensa en términos del método, ¿no?, con el que va a mirar su objeto de estudio, dice, esto no me convence. Pero además notaba como que las interpretaciones que se fueron haciendo más adelante también, ¿no?, estoy hablando 2012, 2013, eran interpretaciones que en realidad, como que en un punto me parecía que se centraban puntualmente en justificar o no cuánto había salido el relanzamiento, cuánto había salido la central, cuánto se había demorado, pero me parecía como que eso no era lo más jugoso, ¿no?, de la cuestión. Y yo ahí un poco en el libro, en la introducción, analizo estas interpretaciones y las ordeno como en tres vertientes, ¿no?, o en tres interpretaciones así, o tres líneas, si se quiere. Pero bueno, justamente me parece como que el punto en común que tienen todas esas interpretaciones, algunas de las cuales incluso están en contra, ¿no?, de la energía nuclear y se vinculan con miradas más ambientalistas y demás, me parece que, digamos, el punto en común, y que era lo que a mí un poco me hacía ruido de esas interpretaciones, es que eliminaban la dimensión histórica, ¿no?, en el relato. Entonces, parecía como que las cosas medio que sucedían así como una especie de numeración, y bueno, y no había una explicación de por qué se decide eso, en qué contexto. Bueno, en el medio, obviamente, ¿no?, en todo este trayecto donde fui leyendo y viendo qué había, qué no, uno también, lógicamente, va enfrentando el desafío de ir derribando también lo que uno cree, de darle una vuelta, bueno, de soltarle la mano a cosas que quizás creía que eran de una forma, pero después se termina dando cuenta que no. Y en todo ese trayecto, un poco como que empecé a identificar lo que yo considero que son los 4 ejes o 4 elementos que a mí me parecían los más importantes para abordar la cuestión. Bueno, se los comento brevemente cuáles son, también un poco para que entiendan de dónde viene el planteo del libro y, digamos, un poco por dónde pasa la cuestión, ¿no? En primer lugar, me parecía que esto, algunos trabajos lo tienen, otros no. Me parecía me parece que es importante pensar, en primer lugar, la dimensión internacional. Porque, bueno, como probablemente, digamos, sea de público conocimiento, la energía nuclear y la tecnología nuclear no es algo que surge en la Argentina, es algo que surge en los países desarrollados, en un contexto muy específico, ¿no?, que es de la Segunda Guerra Mundial, incluso un poquito antes.
Y digamos, y esto es un dato que es fundamental, porque la Argentina, en tanto país periférico de esa organización internacional, obviamente que va a encontrar limitaciones, ¿no?, a la hora de adquirir esa tecnología. Y la forma o el tipo de tecnología que adquieran no va a ser ocioso, digamos, o sea, esa elección va a encerrar detrás un montón de problemas, un montón de interrogantes, que me parece que en este caso se expresa muy bien en esta tensión entre uranio natural o uranio enriquecido, ¿no?, que es un tema que creo que atraviesa gran parte de la cuestión sobre el programa nuclear argentino, y bueno, y uno no puede dejar de pensar en ese contexto a la hora, por ejemplo, de analizar los orígenes de Atucha 2, ¿no?, y de pensar por qué se eligió esa tecnología, bueno, cuál era el contexto en ese entonces. Entonces, eso en primer lugar, ¿no? La dimensión internacional me parece que es una constante, y yo por eso, digamos, a lo largo de todos los capítulos fui agregando un apartado, porque me parece que sin eso nos quedamos un poco con una historia demasiado como parcial, ¿no? En segunda instancia, un elemento que sí, digamos, no encontré demasiado en los análisis sobre Atucha 2 es justamente, y que es súper importante, el devenir, digamos, histórico, político y económico en la Argentina, digamos, porque no podemos pensar la instalación de una central nuclear por fuera de la realidad económica, digamos, porque son proyectos, en este caso, estatales, ¿no?, que requieren una gran cantidad un desembolso muy importante de capital. Entonces, el contexto macroeconómico más general es algo de revisión, un ámbito de revisión obligada, ¿no? Y no solamente las políticas económicas, sino también las políticas eléctricas y obviamente las políticas nucleares que se fueron diseñando en cada periodo, ¿no?, que también fueron moldeando ese devenir histórico del caso Atucha 2, ¿no?, porque claramente no es lo mismo tener una política nuclear que no tenerla, ¿no? O que esa política nuclear apunte a, qué sé yo, desarrollar localmente ciertas tecnologías, o que apunte a traerlas de afuera tipo llave en mano. Entonces, en ese sentido también me centré bastante en esa dimensión, ¿no?, que me parece como muy crucial. En tercera instancia, otro elemento que me pareció muy importante es la dimensión institucional, ¿no? O sea, ¿qué instituciones toman las decisiones, cómo y por qué? ¿Y quiénes integran, ¿no?, esas instituciones? ¿Qué formas de ver el mundo, ¿no? ¿Qué ideologías permean esas instituciones? No sé si ideologías es la mejor, yo en realidad hablo de estilos sociotécnicos, ¿no? Que es como una forma, ¿no?, que Bueno, parece que perdimos la conexión. Bueno, mientras esperamos a ver si Milagros puede... Ah, perdón, tengo una muy inestable. ¿Dónde me quedé? Estilos sociotécnicos. hablabas de la dimensión institucional y Exacto, la en vez dimensión de... institucional. No, bueno, en ese sentido me parece importante revisar qué de las instituciones, cómo estaban conformadas, qué objetivos perseguían. En este caso puntual me parece fundamental, porque aparte son instituciones, o sea, tanto la CONE como Nucleoeléctrica son instituciones públicas. Entonces, digamos, también me parece que agrega otro carácter, ¿no?, a esta cuestión. En cuarto lugar, digamos, cuarto elemento de análisis, tiene que ver con el sector industrial. Porque, digamos, en el medio de la investigación, quiso desde antes de Atucha 2, el programa nuclear argentino fue entendido no solamente como un ámbito del cual generar energía, ¿no?, sino que fue visto desde un punto de vista mucho más amplio, pensando también un poco en el desarrollo en un
contexto muy específico, ¿no? Que es el de la industrialización por sustitución de naciones, por ejemplo, arranca en la década de 50, de los 60. Entonces, las centrales nucleares fueron vistas no solamente como usinas para generar energía, sino también para generar desarrollo y desarrollo industrial. Entonces, las decisiones que se van tomando, y puntualmente esto, digamos, es muy marcado en el caso de Atucha 2 durante los años, sobre todo, tienen que ver con esto, ¿no? Con pensar qué tipo de tecnologías, qué tipo de innovaciones van a permitir un mayor desarrollo de la industria nacional. Que después eso también termina entrando un poco en contradicción con las políticas económicas que se delinean, ¿no? Y acá es donde también yo empiezo a diferenciar que, digamos, lo que sería el Ministerio de Economía o quizás el poder más arriba, más central, va por un lado, y la ideología institucional de Conea, de NASA, medio que va por otro. Entonces, bueno, digamos, esos 4 elementos, esos 4 ejes que mencioné, son los que para mí constituyen los ejes de análisis más importantes, ¿sí? Que me parecía que quizás digamos, en las historias sobre Atucha 2 que yo había leído, esto medio que estaba un poco más difuso. Así que bueno, a partir de ahí, o de pensar esos ejes, me propuse, bueno, abarcar el objeto de estudio, ¿no? Que es Atucha 2. En un principio, en realidad, la investigación llegaba al 2006. De hecho, cuando yo presenté la tesis, llegaba al 2006. Esto tiene que ver un poco con un complejo que tenemos los historiadores, ¿no? Que a veces hacer historia de periodos tan cercanos en el tiempo es un poco complejo. Porque, bueno, digamos, el tiempo da perspectiva y también porque, puntualmente en este caso, la historia todavía no ha elaborado demasiado incluso sobre los 90, ¿no? Todavía no hay demasiados estudios históricos así. Pero bueno, finalmente para la publicación del libro me animé y decidí incorporar un último capítulo sobre el periodo 2006-2014, del que aparte no me arrepiento porque, digamos, me permitió como cerrar la experiencia, cerrar un montón de ideas, y quizás darle, ¿no?, otro sentido a muchas de las discusiones que tenían curso y que además volvieron a aparecer en escena, ¿no?, puntualmente en esos años. Bien, y otra cuestión también que les quería comentar es, o quizás problematizar un poco, es el tema de los problemas también con los que me fui encontrando para que la investigación avance, ¿no? Y en este sentido, el tema de las fuentes tuvo como una relevancia porque, bueno, el proyecto Atucha 2 se paralizó a partir del año 95-96 y estuvo paralizado prácticamente hasta el relanzamiento, en realidad un poco antes del relanzamiento, hasta el 2003-2004. Esto, digamos, planteó muchos problemas porque desde el punto de vista institucional, esto hizo que mucha de la información no desapareciera de pronto. De hecho, en el medio la CONEA se separa en varios entes. Fue muy difícil en muchos casos ir a recabar. Tuve que terminar yendo a parar a la dirección de entes liquidados, ¿no? Que, digamos, es el destino que tuvo ENACE, lo que, digamos, fue la antecesora de NASA. Bueno, esto planteó una gran dificultad. En el medio mucha gente se jubiló o fue, digamos, obligada a jubilarse, ¿no? Mediante el retiro voluntario, que bueno, no es tan voluntario, pero... y en el medio mucha gente también ha pasado, me lo han dicho quizás en entrevistas, que se han llevado, ¿no?, información. Entonces, esto generó también como un vacío muy importante. Sumado a que nunca nadie se molestó, por lo menos antes de los 90, no está muy claro, ¿no?, cuánto se fue gastando en el proyecto. En muchos casos esto no aparece digamos, no aparece discriminado en los presupuestos, ¿no?, nacionales. Hay años en que sí, años en que no, entonces es muy difícil seguir esta cuestión. Y puntualmente sobre el tema industrial también hay muy poco, ¿no?, porque, por ejemplo, los censos económicos no servían para esta cuestión porque no llegan a discriminar el tipo de empresas, ¿no?, que se dedican al ámbito nuclear. O sea, no hay demasiadas fuentes para abarcar. Y creo que es este punto, el tema
del desarrollo industrial, el que me parece que todavía le queda como un largo camino por recorrer, ¿no? Todavía me parece que hay un montón de preguntas que quedan en el aire y que creo que, bueno, sin estadísticas a veces es muy difícil de contestar. Bueno, pero digamos, a grandes rasgos, estas cuestiones fueron planteando algunas dificultades, que también, ¿no? Esto yo lo retomo un poco de la introducción, como para mostrar también cuáles son los límites, ¿no?, de la investigación. Que bueno, son básicamente esas, ¿no? Bueno, y el libro está organizado entonces en varios capítulos que a grandes rasgos van respetando, ¿no?, un poco una periodización muy clásica, que sería los años de la dictadura, en primer lugar, que es el momento en que digamos, el proyecto Atucha II se oficializa, ¿no?, y comienza a concretarse, los años del retorno de la democracia, ¿no?, del gobierno de Alfonsín, la década de los 90, después otro capítulo lo armé con digamos, lo que sería el periodo de la posconvertibilidad, ¿no?, entre el 99 y el relanzamiento, y el último capítulo, como les comentaba, ya data un poco más del periodo 2006, 2008 al 2014. Y bueno, y finalmente, por supuesto, un epílogo con algunas conclusiones. Así que bueno, la idea me parece que es no extender, digamos, mucho más la exposición. Me interesaría también escuchar las preguntas o cuestiones que tenga para plantear el auditorio. Sí, un breve aviso, así un poco marketinero, pero justo conversé este fin de semana con la gente de la editorial, y dado que, bueno, todavía la distribución física del libro está, por cuestiones de público conocimiento, está un poco más ralentizada, la editorial, muy amablemente, que es Prohistoria, que hizo un trabajo maravilloso, accedió, digamos, a realizar el envío sin cargo. Así que a partir de ahora, quien quiera adquirir el libro lo puede hacer en la página de la editorial y no tiene costo, digamos, el envío. Así que ese sería un poco el chivo para cerrar. Pero bueno, me interesaba más también escuchar, ¿no?, las preguntas y demás cuestiones que quieran plantear desde la audiencia. Bueno, buenísimo lo del libro. La verdad es que los envíos a la Patagonia son bastante caros y a veces es lo mismo que el valor del libro, ¿no? Sí, sí, tal cual. A quienes quieran hacer observaciones o preguntas, les proponemos que levanten la mano por el Meet o que vayan pidiendo la palabra por el chat. Vamos a hacer como un ciclo, no me sale, como un par de preguntas, así que Milagros, si querés tomar nota, ¿sí? O sea, hacemos como una primera ronda de preguntas y después te dedicas a responder. Si no hay preguntas, yo me imagino que habrá, porque en términos generales el auditorio nuclear es conocido y dialogan bastante, pero si no, en realidad empiezo yo a hacerte una pregunta quizá un poco amplia, quizá me estoy adelantando porque somos varios los que queremos leer el libro, pero más allá de tu planteo metodológico, ¿no?, de lo que nos contás y en relación a estas dimensiones que tomaste para analizar, ¿qué es quizá lo que te llamó la atención o qué es lo más relevante que dirías vos en términos de resultados que tuviste en esta investigación? Si quizá lo comparaste o no con otra Atucha o con otros desarrollos tecnológicos del sector nuclear y puedas decir, bueno, en el caso de Atucha 2, más allá de esta interrupción, ¿no?, clara y esto, y la cantidad de tiempo que llevó, bueno, ¿cuáles son las continuidades o interrupciones o lo que te haya llamado la atención particularmente en los resultados? Mira, en este sentido me parece que justamente, ¿no?, el contexto histórico explica muchas transformaciones que va sufriendo el proyecto. Si bien, digamos, en general CONEA y NASA en varios sentidos como un poco su sucesora, ¿no?, después de la reforma del 94, mantuvo cierta
durante varios periodos mantuvo como cierta coherencia, cierta continuidad en este estilo sociotécnico o esta forma de pensar la tecnología. El tema es que desde, digamos, de una instancia superior, ¿no? Desde economía, desde el Poder Ejecutivo y demás, el contexto, digamos, hizo que ese sector, por ejemplo, en los 90 perdiera el apoyo, ¿no? Cuando me refiero al apoyo, me refiero muy puntualmente a, digamos, el financiamiento. Entonces, esto fue fundamental, digamos, o sea, que me parece que es un poco una de las conclusiones, ¿no? Este tipo de proyectos demora entre 15 y 20 años, ¿sí? Desde el momento en que se plantea hasta que, digamos, en un plano ideal, hasta que la central se construye, ¿no? Entonces, me parece que es, digamos, una de las reflexiones que salieron de acá, es que, digamos, si no hay una política pública sostenida en el largo plazo, es muy difícil, ¿no? Pensar este tipo de proyectos. Si no hay un programa nuclear con objetivos, digamos, que excedan quizás a una visión más partidista, no más de la lógica política del cambio de gobierno, es muy complejo. Esto existió, digamos, esta continuidad durante los primeros años, ¿no? De la CONEA, entre la década del 50 y hasta el 76 y un poquito más, digamos, hubo como cierta continuidad en esos lineamientos, ¿no? Y más allá de los distintos gobiernos de turno que se sucedieron, de hecho, en un periodo muy convulsionado políticamente, aún así había como una especie de acuerdo sobre la continuidad de ese programa nuclear. Cuando esto desaparece, me parece, ¿no? En los 80, en los 90, bueno, ahí es muy difícil que esto se sostenga en el tiempo, ¿no? Y los vaivenes de, bueno, lo paralizamos, bueno, lo reactivamos. Bueno, esto efectivamente tiene un costo, ¿no? Y no solamente hablo de un costo económico, hablo de un costo en términos industriales, en términos tecnológicos. Entonces, digamos, no solamente la tecnología que se pierde, sino la gente. Pensemos que los depositarios del know-how de todos eran personas que quizás habían ido a estudiar a Alemania, ¿no? A prepararse allá en los 70, los 80. En los 90 se encontraron con que, digamos, el proyecto se terminaba, entonces quizás se fueron a otra parte del mundo. Entonces recuperar eso después es muy complejo. Bueno, por eso, digamos, esta es una de las conclusiones, ¿no? La importancia que tiene una política pública de largo plazo. Hay un par de comentarios en el chat. Nelly aclara que no tiene micrófono, agradece la oportunidad de participar y dice que le interesa saber si abordaste alguna reflexión acerca de las perspectivas del proyecto nuclear en el país. Luis comenta que para él cree que la última etapa, del 2016 en adelante, es la más importante en cuanto a concretar este proyecto. Bueno, para contestar lo que dice Nelly, bueno, en realidad como historiadora, digamos, no podría hacer previsiones de futuro, ¿no? Esto te lo digo más como a título personal. No como historiadora, sino como, qué sé yo, ciudadana, pongámosle. A ver, en realidad, creo que en un punto también, partiendo desde el punto de vista así de la historia, lo que sí te puedo decir es que los interrogantes que el historiador se plantea, si bien, digamos, no se extrapolan al futuro, siempre se hacen desde interrogantes que uno tiene en el presente, ¿no? Con los cuales también va a mirar el pasado. Entonces sí creo que repensar Atucha 2 y repensar esta experiencia, o sea, nos puede brindar como lecciones importantes, ¿no? Para pensar un proyecto nuclear en el futuro. No sé si, digamos, si esto claramente no es el modelo, ¿no? Atucha 2 para pensar una cuarta central, pero digo, me parece que sí podemos tomar esta experiencia para repensar algunas cuestiones. Y más en un contexto donde esto está teniendo también otra vez mucha actualidad, ¿no? Por el debate sobre la cuarta central y si va a ser China y si se va a hacer con la tecnología que ya tenemos en el país, si va a ser con uranio natural, uranio enriquecido. Me parece que estas cuestiones ameritan una reflexión como bastante urgente, ¿no? Y otra vez vuelvo al tema de la continuidad en el largo plazo. Como historiadora no puedo, digamos, pensarlo como perspectiva futuro, pero sí, digamos, me parece que algunas de estas reflexiones que tal vez puedan ser útiles, no en términos de dar una respuesta, pero sí de plantear preguntas,
¿no? Plantear interrogantes que podemos hacernos para, digamos, instaurar este debate y ampliarlo también al resto de la sociedad, ¿no? Porque ha sido un sector donde tradicionalmente, digamos, la sociedad no ha tenido como, salvo algunos momentos históricos, como en el caso de Embalse, pero en general las decisiones se tomaron, digamos, en forma como bastante por fuera, ¿no? Del resto de la sociedad, y bueno, y hoy en día la cosa ha cambiado mucho, entonces me parece como que es algo que debería ser parte de la agenda también, ¿no? Democratizar el conocimiento y democratizar esta toma de decisiones. Y con respecto a lo que plantea Luis, mira, o sea, en términos de concretar el proyecto, sí, la última es la más importante de las etapas, porque bueno, es la que efectivamente se termina. Pero también, y yo esto lo planteo, hay muchas decisiones que ya se tomaron desde el vamos, que se tomaron allá en los 70, en los 80, y que condicionaron efectivamente la forma en que esa central se iba a terminar. Sea en el 2014, en el 2020, en el 2050, digamos. Había elementos que ya estaban como dados desde ese momento, ¿no? Como por ejemplo el tipo de tecnología o el tipo de combustible. Entonces, en ese sentido, pienso que quizás darle tanta importancia a la última etapa, un poco como que yo siento que termina quizás oscureciendo ciertas decisiones que se tomaron en el pasado y que también fueron relevantes, ¿no? Para pensar ese proyecto. Pero bueno, es una opinión, digamos, es una reflexión más personal. Sí, bueno, y en ese sentido, con esto que comentás de la planta de agua pesada, bueno, ese es otro de los elementos, ¿no? En realidad, terminar Atucha 2 también implicaba justificar parte de ese ciclo de combustibles, ¿no? Que se había justamente planteado en los 70. Entonces, también entender qué se planteó en los 70 y cómo se entendía ese proyecto nuclear me parece importantísimo para, bueno, verlo hoy en el 2020 y decir, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿No? Y hoy en día, ¿cómo lo podemos hacer funcional a los intereses más contemporáneos, ¿no? Marco Sade pedía la palabra. Ok, ¿se escucha bien? Perfecto. ¿Qué tal? Buen día, Milagros. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias. Muy interesante el tema. Primero comento una cosa muy anecdótica. Tengo un grupo de WhatsApp con quienes fueron compañeros míos en el Balseiro, ya hace muchísimos años, varias décadas, y me resultó interesante notar hace muy poco tiempo que el tema de Atucha 2 no se sale de la grieta. O sea, está tan enmarcado en el análisis de la subjetividad de todos nosotros, y están quienes vemos una cierta épica en haber tenido el proyecto, están en quienes sienten vergüenza por el tiempo que llevó el proyecto. O sea, me pareció interesante ver que todo entra en esa gran división que existe en la sociedad. Entonces yo te quería preguntar muy concretamente, ahora sí tu visión como historiadora, y que prácticamente analizaste todo desde el comienzo hasta el final del proyecto, ¿cuál es desde tu punto de vista, qué valor tuvo haberte terminado el proyecto? ¿Qué valor tuvo? No me refiero a que genera energía, me explico, que genera energía lo tengo clarísimo, pero hay economistas que dicen hubiera sido mejor cerrarlo y ponerle una cortina, digamos, ¿no? Y hay otros que dicen, no, esto era una cuestión de orgullo nacional, había que terminarlo. Ahora vos que tenés la mirada global de lo transcurrido, ¿cuál es tu visión de que se haya terminado? ¿Tuvo sentido? ¿Y qué sentido tuvo desde tu punto de vista? Bueno, gracias Marcos por la pregunta. Y sí, digamos, es uno de los aspectos, me parece, esto que vos planteás, esta pregunta es un poco lo que terminó siendo gran parte del problema de investigación, ¿no? Igual lo primero que quiero decir es que, digamos, no hay claramente un solo sentido para interpretar esto, ¿no? Podemos hablar de distintos sentidos. Y también los sentidos, ¿no?, que le va dando la sociedad a lo largo del tiempo, porque no son cosas que permanezcan para siempre, ¿no? Los sentidos que le damos a las cosas, pero sí pienso yo que Atucha 2, digamos, en el momento histórico en que se termina Atucha 2, me parece que servía a un montón de otras cuestiones, ¿no? Por un lado, a un contexto en el cual se estaba reactivando el sector industrial con miras al mercado interno, incluso también en un contexto en el cual se estaba pensando en el pleno empleo, ¿no? Entonces,
también, de hecho, la forma en que se termina financiando Atucha 2, que tiene que ver con la intervención del ANSES y de los fondos fiduciarios y demás, tienen que ver con ese modelo, ¿no? Que, digamos, puede gustarnos o no, pero me parece que responde un poco a eso, a esta idea de una industria mirando el mercado interno en pleno crecimiento y con pleno empleo. Entonces, en ese sentido, me parece que fue funcional a ese momento. Por otra parte, en términos de ciencia y tecnología también, ¿no? Porque es un contexto en el cual se apuntaba como a volver digamos, a recuperar ciertos ámbitos que se habían perdido, ¿no? En los 90 y durante el neoliberalismo. Esto tiene como una impronta muy fuerte, ¿no? En el discurso oficial, que repito, no podemos estar de acuerdo o no, pero hay varios programas, digamos, en este sentido, es decir, que al gobierno le interesaba en su momento no solamente volver a adquirir ciertas tecnologías, o el dominio de ciertas tecnologías, sino también a repatriar científicos y demás. Y por supuesto también, obviamente, hay un interés desde el punto de vista eléctrico, ¿no? Pensemos que desde el 2006 el precio del barril del petróleo se dispara, ¿no? Y además la Argentina viene, digamos, en un contexto de crecimiento económico con incremento también del consumo energético, porque son dos cosas que van de la mano, ¿no? Cuando hay un crecimiento económico, también crece la demanda de electricidad. Entonces, para cubrir estos problemas, bueno, y también ahí aparece Atucha 2 como una solución, ¿no? Y por eso ahí esta idea de plantearse si poner la cortina y hacerlo desaparecer, en ese contexto histórico era inviable, ¿no? Por estos tres elementos que te digo, que me parece que eran fundamentales desde ese punto de vista. Eso, digamos, es lo que yo encontré en el análisis, ¿no? Porque es eso también, como poder explicar desde cada momento histórico qué decisiones se tomaron y por qué, ¿no? Que no son siempre funcionales a los mismos intereses. Esto va cambiando con el tiempo y me parece que la tarea del historiador es poder ir interpretando esas transformaciones. No sé si con esto contesto a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Yo estoy convencido que estuvo muy bien terminar la central, eso lo quiero aclarar. Pero me sorprendió tremendamente y muy recientemente discutir con personas que de alguna manera ven la parte negativa. Y yo digo, pero más aún desde mi percepción, y yo también te lo quería consultar, aprovecho, me tomo el atrevimiento, considero que fue casi un milagro que se haya podido terminar. Habida cuenta que los vendedores de la tecnología no estaban tampoco ya dispuestos a transferir nada porque se habían jubilado prácticamente. Bien podría no haberse terminado por falta de know-how, pero el know-how estuvo. O sea, hay algo más además de la central terminada y dando energía, ¿no? O sea, se demostró que se podía, y esa demostración para mí tiene mucho sentido. Muchísimas gracias por tu respuesta. Gracias, Marco. Sí, tal cual. Y yo, digamos, esto es uno de los elementos con los cuales un poco cierro, ¿no? el libro. Si no hubiéramos terminado Atucha 2, hoy no estaríamos discutiendo si ampliar el parque nucleoeléctrico. O sea, esta discusión sobre una central china, ni siquiera estaría dada esta discusión porque el programa nuclear hubiera muerto hace un montón. O sea, terminar Atucha 2 fue en parte mantener viva esa alternativa, ¿no? Mantener abierta esa opción. Si no hubiéramos terminado Atucha 2, me parece que, por esto que vos decís, ¿no? De la dispersión de los recursos humanos, de la falta digamos, la desaparición de toda una generación que eso hubiera implicado, gente que no se hubiera formado, ese know-how no lo recuperás de la noche a la mañana. Entonces, me parece que Atucha 2 también tiene ese valor, ¿no? Haberla terminado implica que hoy en día siga abierta la posibilidad de pensar en una cuarta central nuclear. O la supervivencia misma, ¿no? De gran parte del programa nuclear en términos del ciclo de combustible y demás. Con lo cual, sí, en ese sentido personalmente, digamos, estoy de acuerdo con lo que vos planteas. Sí, me parece que el valor va más allá también de cuánto salió, que es una discusión importante, digo, no le resto importancia, porque tampoco es que podés gastar, digamos, lo que se te antoje y porque sí. Yo igual como que ahí en el libro ofrezco, ¿no? Como una investigación sobre cuánto costó el relanzamiento y demás, pero digamos, me parece que no podemos circunscribir la experiencia a esa sola variable, ¿no?
En línea con esto, Rolando Granada comentaba que la no terminación de Atucha hubiera significado la pérdida de sentido de la existencia de CONEA. No sé, Rolando, si querías hacer algún comentario. Y Luciano, habías levantado la mano, te había notado. No sé, después, si también querías hacer alguna pregunta. Sí, Ana, cómo no. Milagros, muchísimas gracias. Seguramente vamos a ir a buscar tu libro. Yo llevo como 50 años en CONEA desde que entré como alumno del Instituto Balseiro. Ese comentario final ahí que yo había hecho ciertamente va en línea con tu propio comentario, estoy convencido de eso. No es que hubiera tenido sentido el país, pero la CONEA como tal hubiera seguramente dejado de existir en sus objetivos primarios, ¿no es cierto? Desarrollar tecnología nuclear. Si bien la cuestión de la energía no es la única aplicación de la tecnología nuclear, tenemos la medicina nuclear y la aplicación de radioisótopos a salud, a agroindustria, que son facetas, digamos, de impacto directo sobre cuestiones importantes de la vida del país. La cuestión energética siempre tiene un significado importante y sobre todo futuro también, ¿no es cierto? Hay una discusión muy interesante, muy abierta sobre la cuestión ambiental, los objetivos de París, ¿no es cierto? Y las metas de París y el rol que podría jugar la energía nuclear. Posiblemente como una evolución de lo que la conocemos hoy, pero ciertamente combinada con otras fuentes renovables, ciertamente podrían ser una forma muy interesante para el futuro de producción energética sin emisión. Así que bueno, nada más. Ana, esa era una pequeña expansión de mi comentario y muchas gracias. Gracias, Rolando. Sí, ahí dijiste algo clave que yo me olvidé de mencionar y que por supuesto es también, ¿no?, el contexto internacional en el cual se termina Atucha 2 y que por supuesto tiene que ver también con un cambio, en muchos casos, en la forma de entender, ¿no?, la energía nuclear, donde para muchos a partir de los 90 empezó a ser parte de las energías limpias, ¿no? Es una discusión que sigue abierta y que por supuesto yo no me planteo zanjarla porque no me especializo en eso, pero sí me parece que es importante discutir, ¿no?, esta cuestión y qué rol va a tomar en el futuro también, bueno, de cara al proyecto ITER, ¿no?, y de la cuestión de la fusión como posibilidad, esto en 20, 30 años, pero digo, me parece que en ese sentido también, además de la cuestión ambiental, que creo que tiene un rol muy importante y que me parece que es algo a lo que tenemos que empezar a prestarle mucha más atención, más allá de esa cuestión, ¿no?, me parece que también es importante pensar esto, ¿no?, en una matriz energética diversificada, y no dependiente de hidrocarburos, como ha sido también clásicamente quizás entendida, pero sí, te agradezco el comentario. Luciano. Hola, sí, bueno, muchas gracias por la presentación, por participar del seminario. En realidad, lo que yo quería preguntar o quería saber, por ahí es ya a esta altura por ahí un poco largo, pero vos mencionaste varias veces, y ahora justo en la última pregunta, el contexto internacional, y los que no estamos en tema, por ahí no lo conocemos, ¿no? Por ahí yo tengo algunas ideas generales, entonces me gustaría si podés, si es posible, por ahí no es posible hacerlo brevemente, cuáles son los principales highlights de estas modificaciones del contexto internacional que fueron condicionando todo el desarrollo que vos viste, y algo que me interesa ver tu mirada es, si el proyecto se tuviera que pensar ahora, el contexto internacional, ¿qué condiciones tiene respecto de lo que ha tenido en el pasado y que fue dando todas estas condiciones de las que vas a hablar, espero, en un momento? Sí, un poco para resumir, pensemos que los 70 es la década de oro, ¿no?, de la energía nuclear. Principios de los 70, sobre todo con la crisis del petróleo en el 73, digamos, incluso, bueno, Estados Unidos es como un poco el que marca nuestra tendencia, porque los 70 es el momento en que la cantidad de construcción de centrales nucleares se dispara.
El tema es que cuando empieza la década del 80, ahí la cosa cambia, ¿no? Bueno, no solo por Chernobyl, que tiene como un impacto muy importante, sino también por cuestiones que tienen que ver justamente con la caída después nuevamente del precio del petróleo y demás, que, digamos, siempre es un indicador que hay que mirar, ¿no? Porque el precio del petróleo marca cuán competitiva o no es la energía nuclear, teniendo en cuenta que los costos de instalación de una central nuclear son muchísimo más altos que los de cualquier otro tipo de central térmica. Entonces, eso, digamos, es como un indicador que va marcando, ¿no? Un poco las condiciones. Y durante los 80 y los 90 la realidad es que son los años, sí, de declive de la energía nuclear. Esto recién empieza a cambiar para el cambio de siglo, ¿no? Sobre todo porque acá China empieza a mover un poco la aguja, a mover bastante la aguja, en términos de crecimiento, ¿no? De demanda energética. Y también porque, bueno, justamente con la cuestión del protocolo de Kioto y de demás acuerdos ambientales, también se empieza a revisar la cuestión del uso de hidrocarburos. Esto muy a grosso modo dicho, muy... hay más elementos acá para pensar, porque también cambia la forma incluso de pensar al sector nuclear, digamos, de hacer centrales nucleares gigantes, se pasa a ser pequeños y medianos reactores, ¿no? Que se pueden ubicar en zonas más alejadas. Hay un montón ahí de transformaciones, pero bueno, me parece, y esto, digamos, ya no como historiadora, sino como una observación personal, me parece que en el contexto actual, bueno, ahí hay también muchas cosas para mirar, ¿no? Porque estamos atravesando un momento donde, sí, el precio del petróleo cayó bastante, ¿no? Sobre todo con la pandemia y la reducción del consumo en muchas regiones. Plantea, ¿no? Este instante de, bueno, ¿qué pasa? Es como la Argentina, ¿no? Que no son China, no son la India, donde no hay un crecimiento exponencial, ¿no? Desde el consumo futuro. Bueno, acá es muy difícil justamente estaba antes, ¿no? Como el sector está en manos del Estado, se tiene que pensar también con un programa nuclear, digamos, que pueda en el tiempo y con una fuente de financiamiento confiable, ¿no? Entonces me parece que estos elementos, creo yo, ¿no? Deberían considerarse en la instalación de una cuarta central. Y obviamente el rol de la industria nacional, ¿no? En un contexto tan crítico, me parece que es importante también en incorporar al desarrollo local, ¿no? Y ahí es donde viene este debate por la central china, porque bueno, la central china no implicaría demasiada participación nacional, por lo menos en los términos en que entiendo se venía acordando. Entonces, bueno, ahí hay otro debate importante que está por zanjarse, digamos, ¿no? O bueno, en un futuro próximo. Bueno, no sé si muchas gracias. No, pero hay que leer el libro para los datos finos, sí, gracias. Hay una pregunta en el chat de Lautaro Hacha, que aclara que no tiene micrófono. Dice que es sobre el entramado industrial argentino y las políticas de promoción de la CONEA. Pregunta, ¿cuál fue el rol de los proveedores privados para el avance del proyecto y cuáles fueron los condicionamientos que impusieron al desarrollo, si es que hubieron? Y me voy a sumar yo, porque también quería hacer una pregunta relacionada con el del entramado industrial, ¿no? Preguntarte, quizá no los analizaste, pero en relación a los vínculos que se establecieron en general, ¿no? Desde la CONEA con sectores productivos, ¿viste muchos cambios entre la primera etapa y el relanzamiento del proyecto? Sí, bueno, es una pregunta que también a mí me movió mucho, ¿no? Esto de pensar, bueno, si efectivamente CONEA desplegó una política muy importante para el desarrollo industrial, bueno, ¿qué recibió, digamos? ¿Cuál fue el eco, ¿no? De esa política? Entonces ahí, tanto tu pregunta, Ana, como la de Lautaro, me parecen súper válidas y yo también me las hice en un momento, ¿no? Acá me parece que, bueno, en primer lugar, como comenté antes, hay una primera traba que es que nos falta información. No tenemos demasiada información. Entonces, bueno, esa es una primera cuestión. Sí sabemos, hay una especie de censo que hizo la CONEA, hay un trabajo de Sara Bollman de Tanis en su momento, que estaban, creo yo, en la parte de desarrollo de proveedores de CONEA,
donde ella analiza un poco cuál es el panorama productivo, ¿no? En los 80. Y ahí vemos que vemos varias cuestiones. Y acá es donde para mí hay que empezar también a diferenciar lo que sería el ámbito de la obra civil de lo que serían, digamos, los componentes más pesados o más específicos que la obra requiere, ¿no? En el ámbito de la obra civil, esto en general estuvo captado por grandes grupos económicos, ¿no? Que también tenían, digamos, contratos con otras obras públicas. Y esto, digamos, es en cierto punto como un hecho bastante estilizado y que se mantiene a lo largo del tiempo, porque me parece que también esto se vuelve a rastrear en el último periodo, ¿no? Grandes empresas como, qué sé yo, en su momento IEXA, Dicasa, que tenían grandes contratos por obra civil y que, bueno, ahí, digamos, como si hay estudios sobre esas empresas o sobre esos grupos económicos, ahí sí podemos sacar también otras conclusiones, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, digamos, del ámbito más específico o de los componentes quizás más complejos para las centrales, en los 80, a principios de los 80, se desarrollan una gran variedad de pequeñas y medianas empresas que son las que en realidad, digamos, más crecen al calor del proyecto nuclear porque justamente cuando se trata de componentes más complejos son componentes que se hacen a pedido. Entonces, en general, son pequeñas y medianas empresas las que proveen este tipo de componentes. Bueno, el tema es que esto empieza a desaparecer a principios de los 80, ¿no? O sea, porque si por un lado el programa nuclear alienta el crecimiento de estas empresas, por otra parte, desde la política macroeconómica se empiezan a plantear un montón de condicionantes para el desarrollo de este tipo de empresas. Entonces, durante los 80 y los 90, esas pequeñas y medianas empresas que habían empezado a florecer ya con embalse desaparecen, ¿no? Y lo que vemos en el relanzamiento es que algunas como que vuelven a aparecer, digamos, porque qué sé yo, la empresa en su momento se remató, la compró alguien y esa persona a principios del 2005, 2006, le apuesta al programa nuclear y bueno, y empieza a producir, ¿no? Para Tucha 2, pero en muchos casos lo que vemos aparecer en el relanzamiento son, dentro de este segmento, son empresas nuevas, pequeñas y medianas. Ahí también igual yo me pregunto si la política que se aplicó en ese periodo para ese tipo de empresas fue la correcta. A mí me parece que fue demasiado general, ¿no? Y que quizás faltaron políticas públicas más específicas para el sector. Porque me parece que ahí lo único que se dio fue una política de compra nacional y eso no es suficiente, ¿no? La industria necesita líneas de crédito específicas, qué sé yo, hay un montón de elementos que se pueden pensar. Entonces, en ese sentido, sí me parece que la cosa, y aparte porque hay otra realidad, y que es que la mayor parte de los componentes más complejos ya se habían comprado a Siemens, ¿no? Que fueron componentes que habían empezado a llegar en los 80 porque tenían financiamiento alemán, y eso se fue almacenando, ¿no? A la espera de su colocación. Entonces, bueno, es una cuestión compleja, pero digo, sí trabajé bastante eso en el libro porque era una de mis preguntas, así más centrales. Así que bueno, con respecto a los condicionamientos para ese desarrollo, bueno, hay más en el libro, no quiero ponerme tan comerciante, pero digo, es como que no, excede un montón, podría estar hablando de esto horas, ¿no? Y me parece que no es la idea. Está claro que lo vamos a ir a buscar, queda tranquila. No, pero aparte de eso, como quiero contestar estas preguntas, pero bueno, en breve tiempo tengo que resumir un poco, ¿no? Si no, hay una pregunta de Gustavo Ciecho o Chieco, no sé cómo se pronunciará. Bueno, agradece por el libro, está muy bueno para entender el reactor que nos toca operar. Gustavo, por supuesto, si querés abrir el micrófono, estás invitado. Si no, sigo leyendo. Un sector nuclear con 3 centrales como el nuestro no puede permitirse retrocesos como la caída de un proyecto. Buenas, acá estoy. Tengo micrófono, pero también tengo 2 hijas muy chicas a las que tengo que alimentar para ir a trabajar turno tarde, así que va por escrito la pregunta, disculpe. No, por favor. No hay problema. Decía, un sector nuclear con 3 centrales como el nuestro no puede permitirse retrocesos como la caída de un proyecto, no terminar CNA 2, sacar de servicio CNA 1.
Pregunto, ¿la falta de democratización del debate nuclear, su llegada a la sociedad, no se encuentra condicionado por el desmembramiento de CONEA? ¿Crees que NASA, INVAP y el resto de los desprendimientos no tomaron esa tradición de diálogo con la sociedad? Yo no creo que sea responsabilidad exclusiva de esas instituciones el diálogo con la sociedad. Me parece que esto parte de un compromiso más amplio, ¿no? Porque me parece que esto también lo podemos rastrear en otros ámbitos. No, perdón si me expresé mal, no quise decir que esto sea, digamos, un problema de que la CONEA no comunicó, ¿no? Porque la CONEA ha tenido como muchos, históricamente, ¿no? Ha tenido como, como varios proyectos para justamente difundir esta cuestión. El tema es que si esto no tiene un soporte extra, por ejemplo, en el sistema educativo, es muy limitado, ¿no? Digo, me parece que va más allá de las instituciones, me parece que esto tiene que ver con políticas que tienen que ser más amplias. Y en este sentido, la responsabilidad excede en un punto. NASA también, desconozco el caso INVAP en el sentido digamos, de comunicación a la sociedad. Sí sé que INVAP tiene mucha visibilidad, bueno, porque es una empresa privada que exporta tecnología, ¿no? Y en el caso de NASA, bueno, lo mismo, ¿no? Sobre todo en el último tiempo, durante el relanzamiento, hubo como muchas formas de visibilizar qué es lo que NASA hacía y demás. El tema es que si esto no está atravesado por una política más amplia, me parece que es muy difícil, ¿no? Proyectar esto como a toda la sociedad. Entonces, en ese sentido, no sé si es responsabilidad exclusiva de estas instituciones, ¿no? Bueno, en general nosotros proponemos estos encuentros de 1 hora, sabemos que la virtualidad se hace un poco pesada, así que estaríamos en horario, pero por supuesto si alguien quiere hacer alguna consulta más, alguna observación, si no, estamos más que contentes con tu participación, Milagros. Y bueno, a quienes necesiten un certificado, no duden en solicitarlo al mismo mail de la inscripción, con su nombre completo, número de DNI. Decirles que nos vemos dentro de 15 días nuevamente, a las 11 de la mañana, como siempre. Y agradecerte, Milagros, por la presentación del libro. Por mi parte lo voy a ir a buscar y creo que somos varios los que van a buscarla. Gracias. No, bueno, digamos, más allá del libro, bueno, el libro seguirá su camino, ¿no? Pero me interesaba esto como espacio también para plantear estos interrogantes y repensarlos, así que les agradezco muchísimo el espacio, a todos los integrantes del CITECDE y a todos los que se tomaron el tiempo para asistir. Así que bueno, muy, muy contenta y muy agradecida. Bueno, a vos, gracias. Gracias a todos por participar. Chao, nos vemos.